Le dije a mi esposa, sales con ese vestido y si lo haces, no vuelvas. Era un viernes por la tarde, poco después de las 6, cuando escuché sus tacones sobre la madera. Kate apareció en el umbral, luciendo un vestido plateado que atrapaba cada destello de luz de la cocina. Lo había visto una vez antes, en una bolsa de compras que intentó esconder detrás de su abrigo. «¿Noche importante?», pregunté, manteniendo la voz serena mientras lavaba los platos. Ella sonrió, revisando su teléfono. «Solo un evento social. Cosas del trabajo». «Esa es la misma historia que usaste la semana pasada». Ella suspiró, poniendo los ojos en blanco. «Ya no confías en mí, ¿verdad?». Confianza. Esa palabra había estado flotando en nuestra casa, como humo, durante meses. Las noches tardías, los eventos de networking, el teléfono que nunca soltaba de su mano. Había hecho preguntas antes, pero nunca obtuve respuestas reales. Esta noche, algo dentro de mí dejó de fingir que no se daba cuenta. «Te ves bien», dije. «Pero si sales por esa puerta con ese vestido, no vuelvas». Se quedó helada, con un pendiente a medio poner. «Perdón». Me sequé las manos lentamente. «¿Me has oído?». Su risa sonó aguda, demasiado fuerte para la habitación. «Estás siendo ridículo, Tyler. Es solo un vestido». «No», dije, mirándola a los ojos. «Es una elección». Ella negó con la cabeza, tomó su bolso de mano y metió el teléfono dentro. «Suenas como mi padre». Quizás él tenía razón en algunas cosas. Por un segundo, vi algo parpadear en su expresión. No exactamente culpa, sino reconocimiento. Luego se enderezó. «Te sentirás estúpido cuando esté en casa antes de la medianoche». «Quizás», dije, «pero no estaré esperando despierto». La casa se sintió diferente en el instante en que se fue. Más silenciosa, como si contuviera la respiración. Cerré el grifo y me quedé mirando el umbral vacío. Sin gritos, sin portazos, solo silencio. Me apoyé en la encimera, dándome cuenta de lo tranquilo que me sentía. Ni enojado, ni herido, simplemente harto. Aún no lo sabía, pero esa fue la última vez que la vi salir de esta casa como mi esposa. Era cerca de la medianoche cuando escuché el crujido de los neumáticos en la entrada. Silencié la televisión y escuché. La puerta del coche se cerró, luego el sonido de sus llaves en la cerradura. Me quedé donde estaba, sentado en la oscuridad. A través del espejo del pasillo, vi su reflejo. Estaba descalza, con los zapatos en una mano y el pelo un poco desordenado. «Demasiado tarde», dije. Dio un salto, girándose hacia mí. «Me asustaste», susurró. «No era mi intención». «¿Cómo estuvo el evento?». «Estuvo bien», dijo rápidamente, mirando a cualquier parte menos a mí. «¿Todavía estás despierto?». Asentí hacia el reloj. «Dijiste que estarías en casa para la medianoche». «Todavía no es medianoche». Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Me levanté, pasé a su lado y me detuve en la encimera de la cocina. «Vete a la cama, Kate. Hablaremos por la mañana». Esa calma golpeó más fuerte que un grito. Ella dudó, estudiando mi cara, quizás dándose cuenta de que algo había cambiado. Luego subió las escaleras sin decir una palabra más. Cuando el crujido del suelo cesó, abrí el portátil. Nuestra tarjeta de crédito conjunta todavía tenía la sesión iniciada. Y ahí estaba, un cargo en un bar con terraza al otro lado de la ciudad. 2 copas de vino, una a cuenta detrás. El mismo lugar que una vez dijo que era demasiado caro solo para nosotros. Cerré el portátil lentamente, con la decisión ya formándose. En nuestra habitación, ella estaba dormida, con el vestido plateado doblado sobre la silla. Cogí mi bolso del armario, lo llené de ropa, la cartera y el cargador. Antes de salir, la miré una vez más. Se veía tranquila,
el tipo de paz que viene de no saber lo que está a punto de romperse. No tenía un destino en mente, solo una dirección, lejos. Al amanecer, estaba aparcado frente al apartamento de mi amigo Lucas, llamando suavemente a la puerta. Cuando abrió, medio dormido, lo único que le dije fue, ¿tienes un sofá? Él asintió. Noche dura. Sí, dije. Y esto es solo el principio. Lucas no hizo preguntas esa primera mañana, y se lo agradecí. Me dio una taza de café y señaló el sofá. Primero duerme, dijo. Piensa después. Pero no dormí mucho. Tenía la cabeza demasiado despejada para eso. Al mediodía, estaba sentado en la mesa de su cocina con el portátil abierto, revisando los pequeños rastros digitales que Kate había dejado, un recibo por aquí, una invitación de calendario por allá. Nada explosivo por sí solo, pero juntos pintaban una historia que ella nunca me contaría. Un cargo por un perfume que nunca había visto. La cuenta de un bar para dos en una parte de la ciudad a la que nunca habíamos ido. Luego, una foto etiquetada que encontré a través de un amigo en común, Kate. En un evento de lanzamiento, de pie demasiado cerca de un hombre llamado Adrien Cole. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Él era mayor, vestía elegante y sonreía como si ya hubiera ganado. Esa tarde, llamé a Nora Bennett, una abogada que un amigo me había recomendado meses atrás, cuando bromeé sobre divorciarme antes de cumplir los 40. En aquel entonces, era una broma. Esta vez, no lo era. Se reunió conmigo esa misma tarde en su oficina. Sin rodeos. Le expliqué lo que sabía y lo que no. Nora tomó notas, tranquila y eficiente. No le digas nada todavía, me aconsejó. Documenta todo en silencio. Mantente firme. La gente muestra su verdadero yo cuando se da cuenta de que está perdiendo el control. Cuando me fui, me sentí más ligero. No feliz, ni siquiera aliviado. Simplemente firme. Esa noche, Kate llamó 3 veces. Dejé sonar las 2 primeras. A la tercera, respondí. ¿Dónde estás?, preguntó, con la voz tensa. En un lugar tranquilo, dije. ¿Podemos hablar? Finalmente, se quedó en silencio por unos segundos. Tyler, me estás asustando. No es mi intención, dije. Eso lo hiciste tú sola. Colgué antes de que pudiera responder. Luego, guardé cada captura de pantalla, cada recibo, y lo respaldé todo 2 veces. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Pasaron 3 días antes de que Kate me encontrara. Estaba sentado en una cafetería del centro, el tipo de lugar donde nadie nos conocía, tomando un café solo y fingiendo leer las noticias. Entró con gafas de sol. Tyler, dijo, con voz suave. Cuidado. ¿Podemos hablar? No me levanté. Me encontraste. Siéntate. Se deslizó en la silla frente a mí, mirando a su alrededor como si esperara que una cámara le sacara una foto. He estado volviéndome loca. Simplemente te fuiste. Tú te habías ido mucho antes que yo, le dije. Sus labios se tensaron. Esto es por la otra noche, ¿verdad? ¿Crees que te engañé? No respondí. En su lugar, saqué el teléfono del bolsillo. Abrí el correo electrónico y lo puse boca arriba sobre la mesa. Una confirmación del Hotel Silverline. Una noche, 2 desayunos, su nombre en el recibo. Kate parpadeó al verlo, luego negó con la cabeza rápidamente. No es lo que parece. Nunca lo es. Era por trabajo, dijo, con la voz cada vez más alta. Tuvimos una cena con un cliente que se alargó. Adrien se ofreció a reservar una habitación para que no tuviera que conducir cansada a casa. Entonces, la reservó a tu nombre, dije. Eso no es justo.
No se supone que lo sea, respondí. Intentó coger mi mano, pero la retiré. Tyler, por favor, no hagas esto. Hemos tenido problemas, lo sé. Pero esto no vale la pena para tirarlo todo por la borda. Respiré hondo. No se trata del vestido, Kate. Se trata de lo que vino después. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté. Nunca quise que fuera así, susurró. Yo tampoco, dije, poniéndome de pie. Pero aquí estamos. Agarró su bolso. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas? Asentí una vez. Sin gritos, sin escenas, solo la verdad alcanzándonos. La dejé allí, mirando la mesa como si esperara que la evidencia desapareciera si la miraba el tiempo suficiente. Afuera, respiré hondo y caminé hacia mi coche. Por primera vez, no me sentí como el que era abandonado. Kate apareció fuera de mi oficina 2 días después. La vi a través de las puertas de cristal, con el pelo recogido, los ojos hinchados. Sosteniendo su teléfono como un salvavidas. No salí. Mi compañero de trabajo me envió un mensaje: tu esposa está en el vestíbulo. Esperé hasta que se fue. Esa tarde, cuando entré en el camino de entrada de Lucas, ella estaba allí. Sentada en el capó de su coche. Alguien del trabajo debió haberle dicho mi ubicación. Por favor, solo 5 minutos, dijo mientras yo salía. 5, acepté, cruzando los brazos. Se acercó más, con la voz temblorosa. No fue lo que pensabas. Adrien y yo. Estábamos trabajando en una propuesta. Me estaba ayudando a ascender en la firma. ¿Ayudándote cómo?, pregunté. Ella tragó saliva. Tomábamos algo después de las reuniones, pero no era. No era serio. Estudié su rostro. Te pusiste ese vestido para él, ¿verdad? Las lágrimas brotaron. No, me lo puse porque me sentía invisible para ti. Eso dolió, pero no reaccioné. Así que lo solucionaste dejándote ver en otro lugar. Tyler, cometí un error, dijo, dando un paso adelante. Extraño como éramos antes. Negué con la cabeza. Extrañas la versión de mí que no lo sabía. Se derrumbó entonces, con los hombros temblando, la voz quebrada. Dejaré mi trabajo. Lo bloquearé. Haré cualquier cosa. Quería creerle, pero la imagen de ese recibo de hotel se interponía entre nosotros como un muro. No se puede desandar lo andado, dije en voz baja. No podemos volver atrás. Por favor, susurró. Solo dame una oportunidad para arreglarlo. Te di oportunidades, dije. ¿Las malgastaste? Bajó la mirada, en silencio. Me di la vuelta hacia la casa. ¿Es este realmente el final?, preguntó. Lo fue la noche en que te reíste, dije, entrando. Oí la puerta de su coche cerrarse de un portazo y el motor arrancar. Por un segundo, pensé que gritaría, lloraría o diría algo que lo cambiaría todo. No lo hizo. Una semana después de esa noche, la vida de Kate comenzó a desmoronarse. Se corrió la voz en su oficina de que ella y Adrien habían sido demasiado cercanos. Él estaba casado, lo que no ayudó a su caso. En cuestión de días, fue reasignada a otro departamento. Retirada discretamente de las reuniones con clientes. No había satisfacción en ver a alguien autodestruirse. Solo la confirmación de que la verdad siempre pasa factura. Al principio llamaba a menudo, a veces llorando, a veces furiosa. Tyler, no puedes simplemente abandonar 6 años de matrimonio. Yo no lo hice, le decía. Lo hiciste tú. Luego, silencio. Unos días después, volvió a llamar, con la voz débil. No puedo mirar a la gente a la cara en el trabajo. Cuídate, Kate. Por favor, susurró. Lo siento. Su madre,
Sheila, llamó después. Tyler, está destrozada. Apenas come. Quizás solo habla con ella una vez. Sabe que se equivocó. No la odio, dije. Pero una conversación no reconstruirá lo que se ha perdido. Sheila suspiró. ¿De verdad piensas seguir adelante con esto? Ya ha comenzado. A la mañana siguiente, me reuní con Nora y firmé la petición de divorcio. Revisó los documentos cuidadosamente. Estás haciendo lo correcto, dijo. No estoy seguro de que se sienta así, admití. Lo hará, respondió. Cuando el ruido se detenga. Los mensajes de Kate seguían llegando. Largas disculpas, promesas de cambiar, recuerdos de los días buenos. Los leí todos, y luego los borré uno por uno. El último mensaje decía, ojalá pudiera volver atrás esa noche. Casi respondí, pero no lo hice. Algunas cosas no necesitan un cierre. Por la noche, dormía mejor. Sin mirar el reloj. Ella tuvo sus consecuencias. Yo tuve mi paz. 2 meses después, nos volvimos a encontrar. No en casa, no en una cafetería. Sino al otro lado de una larga mesa de madera en la oficina de Nora. Los papeles estaban apilados ordenadamente entre nosotros. Kate parecía más pequeña de alguna manera, más delgada, con la voz apenas un susurro cuando dijo. ¿De verdad quieres hacer esto? Ya está hecho, respondí. Nora lo explicó todo con calma. Propiedad dividida en partes iguales, sin pensión alimenticia, cuentas separadas en el futuro. Kate asentía a cada punto, pero en realidad no lo escuchaba. Le temblaban las manos mientras firmaba. Nunca pensé que terminaría así, dijo en voz baja. Yo tampoco, dije. Pero te aseguraste de que así fuera. Tragó saliva con fuerza. Si pudiera volver atrás, yo. No puedes, la interrumpí suavemente. Te reíste cuando te pedí que no salieras esa noche. Ese fue el momento en que elegiste. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pensé que lucharías por mí. Lo hice, dije. Simplemente no te diste cuenta. Nora deslizó el último juego de documentos sobre la mesa. Kate los firmó. La abogada asintió, sellando la fecha. Es oficial, dijo. Ambos nos pusimos de pie. Kate se secó una lágrima y dijo, quizás algún día me perdones. Ya lo he hecho, respondí. Pero el perdón no es una invitación. Afuera, me siguió hasta el estacionamiento. Ni siquiera estás enojado, dijo. La miré. La ira significa que todavía me importas lo suficiente como para odiarte. Y no es así. Ella se estremeció, retrocediendo. Desbloqueé mi coche. Cuídate, le dije. Tyler. Cerré la puerta, arranqué el motor y me alejé antes de que pudiera terminar. En el espejo retrovisor, ella permanecía inmóvil junto a su coche. Apretando los papeles del divorcio contra su pecho. Se había acabado. Limpio, silencioso, definitivo. Me mudé a un pequeño apartamento en el lado este de la ciudad. Una habitación, paredes lisas, un balcón que no daba a nada especial. Compré una mesa de segunda mano, llené la nevera y dormí toda la noche por primera vez en años. Unas semanas después, llegó un mensaje de Kate. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo miré durante un rato y luego respondí, ya lo hice. Solo que el perdón no significa quedarse. Ese fue el último mensaje entre nosotros. El divorcio se tramitó discretamente. Sin gritos en los tribunales, sin abogados peleando por los muebles. Solo 2 firmas y un sello del secretario. Dividimos todo en partes iguales, los ahorros, el coche, la casa. Ella se quedó con la casa. Yo me quedé con mi paz. En los meses siguientes, la vida se acomodó en algo estable. Conducía al trabajo, iba al gimnasio y aprendí a cocinar correctamente.
El silencio que antes se sentía pesado ahora sonaba limpio. Simplemente estaba viviendo. Supe de Kate a través de su madre, Sheila. Dijo que Kate había cambiado de trabajo y se mantenía mayormente sola. Se arrepiente de todo, me dijo Sheila en voz baja. Lo sé, dije. Pero a veces el arrepentimiento llega demasiado tarde. Un sábado, pasé por el restaurante donde Kate y yo tuvimos nuestra primera cita. Las parejas llenaban las ventanas. Por un segundo, nos vi allí. La versión antigua, la de antes de los secretos y el silencio. Luego el semáforo cambió y seguí conduciendo. Más tarde esa noche, pensé en aquella vez, meses atrás. Ella de pie en el umbral con ese vestido plateado, yo en el fregadero, diciéndole que no se fuera. En ese momento, pensé que estaba trazando una línea por ira. Ahora, me daba cuenta de que era otra cosa, una promesa a mí mismo. Irme no había sido perder. Fue la primera vez que finalmente gané. Gracias por su atención. Un año después de nuestra boda, le pregunté a mi esposa, ¿tienes algo que confesar? Mi nombre es Alan Warry, y durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que tenía las cosas bajo control. Trabajaba como analista senior de ciberseguridad en Seattle. El tipo de trabajo donde pasas tus días detectando problemas a tiempo, aislando amenazas antes de que se propaguen. Era bueno en eso. Calmado, constante, siempre 3 pasos adelante. La gente decía que tenía un don para notar pequeños detalles antes que nadie. En casa, pensé que tenía la misma estabilidad. Mi esposa, Katy, y yo habíamos estado juntos durante años, casados solo por uno. Ella trabajaba en marketing, manejando eventos y campañas para una empresa de tecnología en el centro. Era brillante, social, hablaba rápido, siempre en movimiento. Solía admirar cómo podía entrar en una habitación y hacer que se sintiera como una reunión. Una fiesta y una sesión de estrategia, todo al mismo tiempo. Vivíamos en un condominio. Aún no teníamos hijos, pero mencionábamos la idea de vez en cuando. Generalmente cuando estábamos lo suficientemente tranquilos como para imaginar el futuro, en lugar de solo sobrevivir a la semana. Nuestros horarios eran exigentes. Yo trabajaba largos periodos detrás de las pantallas, mientras ella saltaba entre llamadas, clientes y eventos. Teníamos un sistema, cenas sencillas, programas nocturnos y fines de semana donde intentábamos reiniciar. Nada se sentía roto, nada fuera de lugar, solo ocupados, solo la vida. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces, habría dicho que nuestro matrimonio era fuerte. No perfecto, pero funcional. 2 profesionales operando con confianza e independencia. Ella necesitaba espacio para socializar, yo necesitaba silencio para pensar. El equilibrio funcionaba, o eso creía. Mirando hacia atrás, las primeras señales ya estaban allí. Un cambio en el tono, una pausa más larga antes de responder una pregunta simple. Su teléfono siempre en su mano, siempre iluminándose. Momentos que deberían haber captado mi atención, pero no lo hicieron. Lo atribuí todo al estrés, a los plazos, a la rutina habitual. No sabía que los mismos instintos que protegían redes enteras, pronto tendrían que protegerme a mí. Pero esa parte vino después. Antes de que todo se derrumbara, realmente creía que Katy y yo éramos sólidos. Realmente creía que conocía la vida que estaba viviendo. Estaba equivocado. El cambio comenzó silenciosamente, como empiezan la mayoría de los fracasos. Pequeños cambios, tiempos extraños, algunos detalles que no cuadraban. Si esto hubiera sido un sistema en el trabajo, lo habría marcado. En casa, lo ignoré. Katy comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Primero, fue una vez a la semana, luego 2, y luego parecía que era cada 2 noches. Cena con un cliente, decía mientras se quitaba los tacones. Planificación de último minuto. Crisis en el equipo. Siempre tenía una razón, y ninguna de ellas sonaba extraña por sí sola.
Su trabajo era exigente, eso lo sabía. Pero su tono cambió, más agudo, a la defensiva. Como si cada pregunta que le hacía fuera un interrogatorio. Un martes por la noche, noté que su teléfono no paraba de vibrar mientras cocinaba. Cada vez que se encendía, ponía el dispositivo boca abajo. Eso no era normal en ella. A Katy le encantaba mostrarme la pantalla cada vez que tenía un meme divertido. Un mensaje de un amigo o cualquier cosa que le pareciera interesante. Contraseña nueva, le pregunté casualmente cuando la vi introducir un código más largo. Actualización de seguridad, dijo sin levantar la vista. Unas noches después, se suponía que saldríamos a una rara cena de viernes. Canceló una hora antes de que nos fuéramos. Hubo un corte de luz en el lugar, dijo. Estamos reprogramando todo. Asentí. Pero más tarde esa noche vi un recibo de un servicio de transporte en nuestro correo electrónico compartido. Mostraba un viaje al otro lado de la ciudad. Aproximadamente a la misma hora en que afirmó que el lugar se quedó a oscuras. A la mañana siguiente le pregunté dónde estaba el lugar. Su respuesta no coincidía con la calle del recibo. Ella frunció el ceño. Alan, estás pensando demasiado otra vez. Quizás lo estaba. Por esa época, un nombre apareció brevemente en su pantalla cuando la volteó demasiado rápido. George. Una vista previa de un mensaje. Algo lo suficientemente familiar como para hacerla sonreír por medio segundo. Antes de darse cuenta de que lo vi. ¿Quién es George?, pregunté. Un consultor, respondió al instante. Demasiado al instante. No insistí. Guardé la información como un registro. Para entonces, las grietas eran visibles. Estaba a la defensiva, distraída, siempre en otro lugar en su mente. No la acusé de nada, simplemente observé. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que algo andaba mal. Una vez que reconocí el patrón, entré en el modo que usaba en el trabajo. Observar primero, actuar después. No acusé a Katy, no cambié mi comportamiento, simplemente presté atención. Revisé los estados de cuenta de la tarjeta. No buscaba problemas, solo necesitaba claridad. En 2 de esas noches de trabajo hasta tarde. Había cargos en el bar de un hotel boutique a pocos kilómetros de distancia. Cantidades pequeñas, nada dramático, pero no coincidían con su historia. Entonces encontré algo que no pude justificar. Una noche, dijo que estaba atrapada en un evento fuera de la oficina hasta la medianoche. Yo tenía un turno de noche programado, así que asumió que no estaría en casa. Por rutina, revisé la grabación de la cámara de nuestro edificio. Algo que hacía ocasionalmente cuando se perdían paquetes. A las 9:14 de la noche, Katy entró en el vestíbulo con un hombre detrás de ella. El ángulo de la cámara solo captó su silueta, no su rostro. Alto, de vestimenta casual de negocios, con la chaqueta sobre un brazo. La siguió hasta el ascensor. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No la confronté, todavía no. La lógica importaba más que la emoción. Necesitaba pruebas claras, no suposiciones. La siguiente pista llegó por accidente. Una noche, mientras fingía estar dormido, ella salió al pasillo y susurró a su teléfono. Escuché una frase, en voz baja pero clara. Te veré pronto, George. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente, le dije que tenía un viaje de trabajo de 2 días. Ella no lo cuestionó. Incluso se ofreció a llevarme al aeropuerto. En lugar de eso, reservé una habitación barata cerca de nuestro condominio. Empaqué una pequeña bolsa para que la mentira pareciera real. Quería ver qué hacía cuando pensara que me había ido. No estaba enojado, no estaba en pánico, me estaba preparando. Katy me dejó en la acera del aeropuerto sobre las 6 de la tarde. Se inclinó, me besó en la mejilla y dijo, envíame un mensaje cuando aterrices. Asentí, arrastré mi pequeña maleta hacia las puertas y esperé a que se fuera. Luego, crucé la terminal.
Salí por el otro lado y tomé un taxi de vuelta a un hotel a 2 manzanas de nuestro condominio. A las 9, ya estaba fuera de nuestro edificio. La entrada era totalmente visible desde el otro lado de la calle. Esperé con la misma paciencia que usaba durante las largas auditorías de sistemas. Sin ira, sin prisas, solo concentración. A las 9:37 de la noche, Katy salió. No iba vestida para el trabajo, ni para nada que hubiera usado conmigo para una cena de clientes. Se veía diferente, más ligera. Como si estuviera entrando en una versión de su vida de la que yo no formaba parte. Un coche de transporte se detuvo. Se subió. La seguí. El coche se detuvo frente a un pequeño hotel boutique en el centro. Katy salió sin dudarlo y entró como si lo hubiera hecho antes. Me quedé al otro lado de la calle, observé la entrada, mantuve mi distancia. Pasaron 10 minutos, y entonces llegó él. De unos 40 y tantos años, vestimenta casual de negocios, chaqueta sobre un brazo. Revisó su teléfono una vez y luego entró directamente al hotel. Sin incertidumbre, sin vacilación. George. Tenía que ser él. Saqué mi teléfono y grabé. No por ira, por costumbre. La documentación importa. El tiempo se alargó. A las 11:12 de la noche, salieron juntos. Katy se reía de algo que él decía, con la mano ligeramente apoyada en su brazo. Como si perteneciera allí. Cómoda, familiar. Entonces lo besó. No rápidamente, no como un error, sino como si fuera una rutina. Saqué mi teléfono y comencé a grabar de nuevo. Manteniéndolo firme unos segundos más antes de bajarlo. Eso fue suficiente, más que suficiente. No lo seguí después de eso, no lo necesitaba. Fui a casa. Puse todo sobre la mesa del comedor. Recibos impresos, capturas de pantalla y una cronología compilada de marcas de tiempo. Limpio, organizado, claro. Entonces esperé. Katy entró justo después de la medianoche. Pareció sorprendida de verme, pero solo por un segundo. Luego su expresión cambió, primero confusión, luego algo más tenso. Alan, pensé que tu vuelo tienes algo que confesar, le pregunté. Se quedó helada. No dije nada más. Simplemente abrí mi teléfono, busqué el vídeo y giré la pantalla hacia ella. La mostraba a ella y a George fuera del hotel, de pie, muy juntos, y luego besándose. Y así, de repente, la verdad la alcanzó. Katy no respondió de inmediato. Se quedó allí como alguien esperando un veredicto. Sus ojos se movieron de la pantalla a mi cara, y de nuevo a la pantalla. Cuando finalmente habló, su voz apenas se mantenía firme. Yo cometí errores, susurró. Eso no es una confesión, respondí. Dime la verdad, toda. Se hundió en la silla frente a mí, sus manos temblaban mientras recogía un recibo del hotel. No se suponía que se convirtiera en nada. Comenzó hace meses, después de una reunión de proyecto. George y yo estábamos hablando, y era fácil hablar con él. Hablaron, dije, ¿y luego qué? Los hoteles no aparecen en las conversaciones. Ella hizo una mueca de dolor. Alan, sé que me equivoqué. Sé que esto se ve horrible. No se ve horrible, la interrumpí. Es horrible. Se secó los ojos e intentó de nuevo. Me sentía sola. Siempre estabas trabajando. Ya no me notabas. George sí lo hizo. Él escuchaba. Él no culpes a mi trabajo por esto, dije. Mi tono se mantuvo plano, controlado. Tenías 100 opciones antes de esta. Hablar conmigo era una. Mentir no lo era. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Lo siento. Te juro que no quise que llegara tan lejos. ¿Hasta dónde llegó? Tragó saliva con dificultad. Unos meses, quizás la mayor parte del año. Reuniones, dije, golpeando los recibos. Bebidas, habitaciones de hotel.
Metiste a otro hombre en el edificio de mi casa. Me diste un beso de buenas noches después de verlo. Eso no fue un accidente, fue un patrón. Katy se derrumbó, con la respiración entrecortada. Por favor. Alan. No te rindas con nosotros. Podemos arreglar esto. Lo bloquearé. Renunciaré. Iré a terapia. Lo que tú quieras. Negué con la cabeza lentamente. Deberías haber querido arreglar las cosas antes de cruzar todas las líneas. Se inclinó hacia adelante, incontrolablemente. Solo dame una oportunidad. Por favor. No, dije. He terminado. Su rostro se desmoronó, como si hubiera escuchado el suelo abrirse bajo sus pies. Susurró, ¿y ahora qué hacemos? Dormirás en la habitación de invitados, dije. Mañana discutiremos los próximos pasos. Recogí los papeles, los metí en la carpeta y me puse de pie. No quedaba nada que discutir. No levanté la voz, no maldije, no pregunté por qué lo eligió a él. Ya sabía que la respuesta no importaba. Por la mañana, Katy parecía no haber dormido en absoluto. Yo sí, sorprendentemente. Las decisiones tranquilas son más fáciles cuando la fase de negación ha terminado. Hice café, me senté a la mesa y abrí mi portátil. Nos vamos a divorciar, dije. Sin ira, sin vacilación. Katy se estremeció. Alan, por favor. Podemos intentarlo. No, respondí. Tú tomaste tu decisión hace meses. Yo estoy tomando la mía hoy. No discutió después de eso. Quizás sabía que no quedaba nada con que negociar. Me reuní con Linda Bennett, una abogada de divorcios recomendada por un compañero de trabajo. Organizada, directa y sin inmutarse por nada de lo que le mostré. Revisó la carpeta en silencio, hojeando los registros, los estados de cuenta. Las capturas de pantalla y viendo los vídeos que había tomado. Manejaste esto eficientemente, dijo. Documentaste el uso indebido de fondos maritales, cargos de hotel, viajes. Todo. Eso ayuda con la división. No quiero destruirla, dije. Solo quiero salir de esto. Saldrás de esto, respondió ella, limpiamente. Mientras Linda preparaba el papeleo, busqué a George Arlo en línea. Había fotos de él sonriendo junto a una mujer llamada Annie Malik. Fotos de compromiso recientes. Annie era enfermera en una clínica local, según su perfil. Creé un correo electrónico sin emoción, solo con pruebas y fechas. Annie merecía la claridad de la misma manera que yo. Lo envié y cerré mi portátil. Annie actuó rápido. Esa noche, George fue expulsado de su apartamento. A la mañana siguiente, ella contactó a la empresa de Katy. Adjuntando mensajes que encontró en el teléfono de George. Hilos de chat que mezclaban negocios con conversaciones personales. Programando encuentros disfrazados de preparación para clientes. El departamento de Katy la llamó. Regresó a casa temprano, con el rostro agotado. Me quitaron de 2 cuentas, dijo en voz baja. Cumplimiento está revisando todo. Podría perder más. No respondí. Ya no era mi responsabilidad consolarla. 2 días después, le entregué a Katy los papeles del divorcio. Lloró cuando vio los términos del acuerdo, pero no se opuso. Me quedé con el condominio, las cuentas de inversión y mi coche. Ella se fue con una parte más pequeña y un vehículo. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler cerca de su oficina. Los amigos se alejaron de ella, los compañeros de trabajo susurraban. Los muros que construyó cayeron más rápido de lo que esperaba. No celebré nada de eso, no lo necesitaba. Esto no era venganza, era un cierre. En los meses que siguieron, el silencio se sintió extraño al principio, pero luego pacífico. Llené mi tiempo con estructura. Trabajo durante el día. Largas caminatas por las tardes y fines de semana en un gimnasio de boxeo cerca del muelle. Se convirtió en una rutina.
Golpes, sudor, concentración. Sin espacio para el pasado, sin lugar para el rencor. En el trabajo, la vida volvió a su ritmo. Manejé brechas de seguridad complejas, lideré 2 investigaciones importantes, y de alguna manera, encontré una energía que no sabía que me faltaba. Ya no arrastraba un peso emocional. También me acerqué más a Maya Thompson. Una compañera de trabajo que tenía un sentido del humor seco similar. Almorzábamos de vez en cuando, hablábamos de trabajo, de viajes, de cosas que no se sentían pesadas. No había presión, ni expectativas, solo simple compañía. Katy se mantuvo en silencio después de la mudanza. No llamó ni envió mensajes, no durante mucho tiempo. Luego, unos 7 meses después de presentar los papeles del divorcio, envió un correo electrónico. Alan, lamento mucho todo. Sé que no merezco tu tiempo, pero me gustaría hablar, solo una vez. Lo leí 3 veces, no porque estuviera inseguro, sino porque quería responder con claridad. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Se veía más delgada, cansada y mayor que la última vez que la había visto. Las consecuencias la habían cambiado. No sentí ira ni satisfacción, solo distancia. Sé que no me debes nada, dijo en voz baja. Quería disculparme adecuadamente. La dejé hablar. Admitió que la aventura le había costado amistades. El respeto en el trabajo y la mayor parte de su confianza. Dijo que George intentó disculparse con ella, luego la culpó y después desapareció. Cuando terminó, preguntó, ¿me odias? No, dije. Simplemente no confío en ti, y la confianza es lo único sobre lo que funciona un matrimonio. Ella asintió, con lágrimas formándose de nuevo, pero no dijo nada. Terminamos la conversación cortésmente. Sin planes de mantener el contacto, sin segundas oportunidades. Mientras me alejaba, me di cuenta de lo ligero que me sentía. Algunos finales no duelen, simplemente cierran. Pasó un año antes de que me diera cuenta de lo lejos que había llegado. El condominio se veía diferente ahora. Mis rutinas eran estables, entrenamientos por la mañana, días de trabajo con la mente despejada. Cenas que no se sentían apresuradas. La vida no era ruidosa ni dramática, era estable. Katy rara vez cruzaba por mi mente. Cuando lo hacía, era como recordar un trabajo que una vez dejé, algo que me formó. Pero que ya no definía nada. Ella también había seguido adelante, por lo que escuché. Seguía trabajando en la misma empresa, pero no en el mismo puesto. Se mantenía reservada. La mujer brillante y social que una vez fue, se había atenuado. Las decisiones tienen consecuencias. Ella lo aprendió de una manera más dura de lo que yo necesité. Lo que importaba era que yo no estaba enojado. No estaba repasando viejas discusiones ni imaginando resultados diferentes. No quería nada de vuelta. El hombre que una vez pasó por alto todas las señales de advertencia no era el hombre que estaba aquí ahora. Más tarde esa semana, Maya y yo tomamos un café después del trabajo. Hablamos de nada dramático. Películas, planes, bromas del trabajo. Ella se reía con facilidad, y eso me gustaba. No había prisa, ni expectativas. Solo una posibilidad que no me importaba explorar. Mientras caminaba a casa esa noche, recordé el momento en que todo cambió. La noche en que Katy entró y le pregunté, ¿tienes algo que confesar? Una vez se sintió como el fin de mi vida. Resultó ser el comienzo. No estaba roto. No estaba amargado. Estaba libre. Gracias por su atención.